Bueno, vamos a presentar en español una experiencia que hemos tenido en Latinoamérica con una marca de protección femenina, ¿sí? Eh, First, many thanks to the Italian Association for Neuromarketing. I will present the conference uh, triggers and blockers apply to effective sales. The conference is going in Spanish. I am very motivated to participate in this great event, Neuromarathon. I will present a big problem for a company dedicated to products feminine protection that due difficulties to the products of tampons to the face of menstruation females. Entonces, como lo venía diciendo, pues básicamente voy a presentar algo, una experiencia de investigación real que nosotros tuvimos en nuestra empresa Neuromind, en el cual se presentó un problema muy significativo dentro del mercado que consistía básicamente en la empresa nos decía a nosotros que tenía un problema básicamente grande y era el problema relacionado con cómo el problema era básicamente el siguiente: ¿por qué las mujeres latinoamericanas no gustan o no consumen los tampones para su fase menstrual durante la parte de los ciclos hormonales? Es decir, esta empresa que vamos a presentar a continuación, pues esta empresa latinoamericana que tiene presencia en varios países, es una empresa que vende todos los productos de protección femenina en Latinoamérica. Sí, vende compresas, toallas, jabones, tampones. Entonces esta empresa se acerca a nosotros y nos dice: vea, tenemos un problema muy significativo y este problema es que nosotros somos líderes en el mercado, más o menos unos 10, 12, 13 países donde ellos tienen presencia, pero me decían, no sabemos por qué nosotros vendemos y somos líderes en todo, pero nosotros no logramos vender los tampones que serían muy efectivos para nosotros. ¿Por qué? Porque el tampón nosotros lo podemos producir a mucho menor precio, en mucho menor tiempo, e incluso podemos venderlo a un mayor precio. Sin embargo, la mujer latinoamericana no gusta de usar tampones, ¿cierto? A diferencia de la mujer anglosajona, es decir, la mujer que hace presencia en Estados Unidos, Canadá, Norteamérica y Europa, las europeas y las anglosajonas en general son mujeres que tienden a usar con mucho más frecuencia los tampones y menos las toallas o las comprensas. Pero en Latinoamérica el problema es invertido, es decir, en Latinoamérica apenas solamente el 7% de las mujeres hace uso frecuente del tampón, contra el 75% de las europeas y norteamericanas que suelen usar el tampón con mayor regularidad. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la pregunta que nos hacía la marca, en la cual nosotros entramos a este proceso de investigación. Entonces, para la marca era un problema. ¿Por qué? Porque el tampón es más fácil de producir, más rápido de producir y se puede vender a mayor precio, por lo menos en los mercados latinoamericanos. Pero el problema radicaba que la consumidora latinoamericana no prefiere el uso del tampón, sino el uso de la toalla o la compresa, ¿sí? Entonces nosotros empezamos este estudio, primero que todo, generando una segmentación por uso del producto. Entonces nosotros encontramos en nuestro estudio que habían básicamente 6 tipos de segmentos diferentes. Primero, las aceptadoras alternantes, así las denominamos, es decir, aquellas que usan el tampón y la toalla o la compresa dependiendo de su momento del ciclo menstrual. Es decir, si están ya, por ejemplo, en un momento que van a tomar lo primero que tengan a la mano, es decir, o tienen la compresa o la toalla o tienen el tampón. Segundo, las aceptadoras funcionales, el segundo segmento que nosotros encontramos, era un segmento que iban a utilizar el tampón solamente para la fase menstrual y sin necesariamente iban, por ejemplo, a ir al gimnasio
o por ejemplo iban a ir a una piscina o iban a ir, por ejemplo, a tener contacto acuático. Las terceras las denominamos aceptadoras pasivas, era que utilizaban el tampón solamente si era lo único que tenían disponible. El cuarto segmento lo llamamos la heavy user o las usuarias permanentes de este producto de tampones femeninos, porque básicamente sí usaban con frecuencia el tampón. Las desertoras es otro segmento que encontramos y eran aquellas chicas que habían intentado usar el tampón, pero no se habían sentido satisfechas, por lo cual habían decidido desertar. Y las negadoras eran aquellas, otro segmento que encontramos, que eran aquellas chicas que ni lo habían usado ni lo pretendían usar en el futuro por razones de sus creencias o elementos de filosofía básica. Entonces, cuando nosotros encontramos estos segmentos, en la primera parte del estudio es encontrar cómo se distribuía esto dentro del consumo femenino en Latinoamérica. Encontramos estos 6 segmentos y lo que hicimos fue entonces generar 6 escenas para enfrentar la situación. Es decir, cómo conseguimos una muestra de 35, 40 chicas de cada segmento y las enfrentamos a unas 6 escenas que tenían que ver con la compra, el uso y el desecho de este producto, que es el tampón, durante su fase menstrual. Entonces, nosotros tomamos 6 escenas, primero cuando ellas iban a comprarlo, generalmente en supermercados, en tiendas minoristas o en farmacias. Segundo, una escena que tenía que ver con cómo las chicas, digamos, le comunicaban a su madre que estaban consumiendo tampones. En Latinoamérica, la madre funciona como una validadora de consumo, especialmente en productos femeninos. La escena número 3 es cuando la chica tenía que desempacar, sacar del empaque el producto una vez comprado, ¿sí? La cuarta escena era cuando la chica ya tenía que hacer uso y hacer, digamos, usar directamente en su cuerpo el tampón. La escena número 5 ya era cuando ya lo tenía puesto y la escena número 6 era cuando ya iba a desechar el tampón. Y queríamos a través de herramientas de neuromarketing establecer cuál era la reacción emocional y cuál era la reacción cognitiva de las chicas durante estas 6 escenas. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, básicamente en estas 3 escenas, en estas 6 escenas, es, por ejemplo, nosotros aquí utilizamos varios equipos. Utilizamos un eye-tracker, entonces ahí vemos lo que se denominan áreas de interés. 2, utilizamos un electroencefalograma emocional. Y 3, utilizamos un medidor de detección emocionales del rostro, es decir, un facial expression o un face reader para determinar la respuesta emocional de las chicas durante estos 6 momentos como tal, ¿sí? Entonces luego medimos la respuesta emocional en cada una de las escenas que colocamos. Recuerden que la escena era desde la compra, desempaque, uso y desecho del tampón, incluyendo también la fase de la validación de la mamá, y medimos las respuestas emocionales en cada una de los 6 segmentos que estuvimos trabajando nosotros en este caso. Entonces, miramos cómo fue la reacción en términos de enganche, excitación, frustración y miedo de las chicas en relación con cada una de las escenas en los 6 segmentos que habíamos utilizado nosotros. Entonces, miramos las aceptadoras funcionales, las aceptadoras pasivas, las aceptadoras, las heavy users, las desertoras, las negadoras, ¿sí? Entonces, en todas ellas estudiamos qué pasa con la mujer, con la mente femenina, de cómo reaccionan a cada una de las etapas de la búsqueda, consecución, compra, uso y desecho de este dispositivo para la protección
femenina, y lo miramos nosotros justamente en esos 6 segmentos como tal. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Lo que nosotros encontramos es que las reacciones emocionales, especialmente de las negadoras, ¿sí? De las desertoras y de ciertas usuarias, era que la reacción frente al tampón era emocionalmente muy negativa, la frustración era muy alta, ¿sí? El miedo era alto, entonces encontramos que el tampón realmente generaba reacciones emocionales negativas en 3 de los 6 segmentos que estábamos estudiando. En ese orden de ideas, entonces, nosotros ya encontramos que hay unos bloqueadores de compra en la mente de las consumidoras femeninas, pero lo que no sabíamos nosotros era por qué. Ya sabíamos que había una negación fuerte con relación a la compra del producto o a la percepción del producto o a la aceptación del producto, pero no sabíamos las causas que estaban conduciendo a ello. Entonces aquí es donde nosotros nos fundamentamos en tratar de estudiar qué era lo que estaba pasando en la mente de ellas, qué gatillaba o qué bloqueaba las decisiones de compra de las consumidoras femeninas sobre este producto que en español se llama un tampón. Un tampón o básicamente pues un aplicador en el manejo de la protección femenina durante la fase de la menstruación. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que la mente humana, el cerebro humano, la mente humana, voy a hablar de la mente y el cerebro como una sola cosa, porque son dos caras de la misma moneda en la mente y el cerebro. El cerebro humano realmente funciona con dos sistemas de procesamiento distintos. Nosotros sabemos que el cerebro es un gran derrochador de energía. El cerebro apenas mide proporcionalmente el 2% del cuerpo, pero consume el 20% de la energía del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro realmente, o la mente humana realmente es un gran derrochador de energía, ¿sí? Entonces el cerebro hace unos 2 o 3 millones de años atrás en la evolución eh, tuvo que resolver este problema del gran consumo de energía eh, a través de aprender a mantener el cerebro en bajo consumo de energía, es decir, en bajo consumo de energía y evitar solamente en algunos momentos tener alto consumo de energía. Es ahí donde entonces se pone de manifiesto la teoría que la revolución cognitiva del siglo pasado determinó, ¿sí? Y es que aunque tenemos una mente y un cerebro, él funciona de dos maneras o de dos formas mentales. Daniel Kahneman, premio Nobel del año 2002, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, pues nos lo dibuja de una manera muy clara. Es decir, la mente humana tiene un sistema 1, un sistema 1 que es inconsciente, que es emocional, que es como nuestro piloto automático que está diseñado para realmente consumir poco nivel de energía, y un sistema 2, que es un sistema racional, que es un sistema consciente, que es un sistema de alto consumo de energía. Entonces la mente humana, entendido por los psicólogos cognitivos, básicamente va a mantener la mayor parte del tiempo el bajo consumo de energía. Esa fue la forma como la evolución durante 3 o 4 millones de años atrás diseñó la mente para poder sobrevivir, porque nosotros le apostamos como humanos y como homínidos a crecer nuestro cerebro y no crecer nuestros dientes, nuestras uñas, nuestras garras, sino que nosotros la apuesta que le hicimos fue a crecimiento del cerebro, pero para que el cerebro pudiera crecer, entonces nosotros le apostamos básicamente a tener un modo por defecto, un modo mental por defecto que yo denomino ahorro de energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba realmente en la mente qué pasa en la mente de los consumidores? Que normalmente la mente de los consumidores se calcula que el 95% de las decisiones de compra
se deben más a ese sistema 1, que es rápido, inconsciente e intuitivo, y lo que queríamos ver era qué estaba pasando en la mente de estas consumidoras femeninas que estamos viendo justamente en este momento, ¿cierto? Entonces, y cómo se gatillan las decisiones o cómo se bloquean las decisiones de compra, era lo que en este momento a nosotros nos estaba preocupando. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver a la mente femenina, ¿sí? ¿Cuáles son los triggers? ¿Cuáles son los bloqueadores? ¿Cuáles son los gatilladores de ese sistema 1? Porque si el 95% de las decisiones de compra de una consumidora o de un consumidor están en ese sistema 1 inconsciente, en ese piloto automático, en ese sistema emocional, de ese sistema que básicamente nosotros no tenemos un acceso consciente directo, ¿qué es lo que determina que se disparen o se bloqueen las compras? Pues básicamente porque ese sistema 1 funciona es a través de los denominados sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos entonces son atajos mentales que determinan decisiones a partir de ciertos estímulos que determinan o gatillan la decisión de compra, pero también tienen que ver con efectos como la cognición encarnada, es decir, al sistema 1 lo afectan varios fenómenos, especialmente los sesgos cognitivos, pero también efectos como la cognición encarnada. Por ejemplo, el fenómeno del efecto Florida, es decir, que nuestro cuerpo también afecta nuestros procesos cognitivos. El efecto Florida es un fenómeno por el cual en una investigación de John Bark se determinó, por ejemplo, se le pidió a estudiantes que fueron, digamos, activados con palabras asociadas con la vejez. Fue un grupo y al otro grupo no se le hizo esa activación. Se vio que las personas que se activaron ideas asociadas con la vejez caminaron más lento que los que no fueron activados con elementos asociados con la vejez. Lo que quiere decir es que la mente humana o el sistema 1 lo afectan varias cosas, los sesgos cognitivos, la cognición encarnada, los efectos de priming, que son efectos perceptuales de priming, y las redes asociativas, que son temas que están asociados inconscientemente en nuestra memoria, afectan la manera como nosotros tomamos decisiones. Entonces, esto es el marco teórico de cómo nosotros empezamos a encontrar qué bloqueaba la compra de los tampones. Nosotros entonces vimos, por ejemplo, en la teoría de John Barth, que yo les estaba diciendo, una investigación ya clásica de 1996, cómo se toman dos grupos de estudiantes y a un grupo se le activan ideas asociadas con la ancianidad y al grupo B básicamente se le aplican palabras neutras. Los resultados es que los estudiantes que tuvieron que completar palabras asociadas a la ancianidad se movieron mucho más despacio, caminaron mucho más despacio que los que fueron activados con palabras neutras. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que el sistema 1 lo afectan los sesgos, lo afectan la cognición encarnada, que básicamente este efecto se llama también efecto ideomotor, lo afectan también los efectos de priming y los afectan elementos de las redes semánticas para que los consumidores tomen decisiones como tal. Entonces, lo que nosotros empezamos a encontrar era qué pasaba en ese sistema 1 de esta mente femenina y cómo lo podíamos resolver. Para llegar antes a esa conclusión, me permito yo entonces ver dos casos de cómo el sistema 1 ha afectado poderosamente la mente de los consumidores porque gatillan o bloquean las conductas de consumo. ¿Sí? Uno de ellos, de estos ocurrió en el COVID-19, cuando arranca la fase del confinamiento y del COVID-19, se vio, por ejemplo, que las personas dejaron de comprar la cerveza Corona. La cerveza Corona es una cerveza mexicana muy famosa
en Estados Unidos, de hecho es la más consumida en la parte sur de los Estados Unidos, la cerveza Corona, y cuando aparece el coronavirus se ve un freno en la venta de esta cerveza. Es decir, los consumidores dejaron de consumir la cerveza Corona. Cuando se empieza a ver el estudio, que era lo que estaba bloqueando a los consumidores, se empieza a dar cuenta que el coronavirus, ¿sí?, que se acercaba fonológicamente a la palabra corona, coronavirus, cerveza corona, en inglés coronavirus y coronavirus tenían una cercanía fonológica muy fuerte. Y los consumidores inconscientemente empezaron a bloquear la compra de la cerveza Corona porque la asociaron automática e inconscientemente con el efecto del COVID-19. Entonces, lo que estamos viendo es cómo los consumidores de manera inconsciente pueden bloquear o pueden activar gatilladores de compra simplemente por elementos que afectan el sistema 1, llámese en sesgos, llámese en cognición encarnada, llámese en efectos priming o llámese en redes asociativas, conscientes o inconscientes. También, por ejemplo, antes se había encontrado, por ejemplo, que en 1997, cuando llegó el robot Pathfinder de la NASA, aterrizó sobre Marte, ¿sí?, las ventas de las barras de chocolate Mars, que tiene que ver con Marte, se dispararon en dicha época. Es decir, si en los medios de comunicación empieza a aparecer mucho una palabra X, ¿sí?, que se asocie fonológica o semánticamente con una marca o con un producto, las ventas se pueden disparar si es, digamos, un efecto positivo, pero también las ventas se pueden bloquear si es un efecto negativo. Lo que hemos visto entonces también, por ejemplo, es que durante las épocas de Halloween, los productos que son de color naranja se disparan. Entonces, todos estos efectos que se dan sobre el sistema 1, que se dan sobre la mente, que toma el 95% de las decisiones y que es inconsciente, que es una máquina asociativa, que es emocional y que es digamos, un piloto automático que no tiene nada que ver con la razón, realmente determina la forma como los consumidores toman decisiones y toman elecciones. Lo que nosotros vinimos a encontrar, ¿sí?, es que el problema de por qué las mujeres latinoamericanas no usan tampones con frecuencia, como sí lo hacen, por ejemplo, las mujeres nórdicas, las mujeres que están en la parte norte, como las norteamericanas y las europeas, se debe más a un problema de un contagio fonético, ¿sí?, a una cercanía fonológica entre dos palabras que son la palabra tampón, que es el producto de esta empresa a la cual nosotros le hicimos esta investigación, y la palabra tapón. En español, tapón es básicamente algo que se coloca para evitar que el agua pase. Entonces, tapón significa bloquear. En cambio, la palabra tampón, tan cerca a la palabra tapón, tiene que ver entonces a un bloqueo que se produce porque el tampón, la palabra tapón significa que si la sangre femenina, si en una fase menstrual se bloquea, se tapona, entonces esa sangre no va a drenar, esa sangre no va a salir y por tanto esa sangre se va a necrotizar. Y si la sangre se necrotiza, entonces eso significa que se va a producir una infección. Y si se va a producir una infección, pues obviamente que la mujer va a bloquear cualquier elección en ese sentido. Entonces, hacia el final, lo que encontramos nosotros es que hay un contagio fonético por cercanía fonológica entre la palabra tampón y la palabra tapón, de tal manera que si la mujer, por redes mentales asociativas inconscientes, asocia tampón con tapón, pues entonces, y el tapón no deja salir la sangre se deteriora, se necrotiza y produce infección, entonces la palabra tampón
por su cercanía fonológica con la palabra tampón, se genera un bloqueo de compra, pero no tiene que ver con la mujer latinoamericana, sino que tiene que ver con la mujer hispanoparlante. Es decir, que ese es un efecto muy interesante de cómo muchas cosas bloquean los consumidores simplemente por asociaciones, por priming, por sesgos o por redes asociativas semánticas dentro de la memoria, dentro del sistema 1, que es el que toma el 95% de las decisiones. Entonces, en ese sentido, entender el concepto de los sesgos mentales, entender el concepto del priming, entender el concepto de cómo se gatillan las ventas, por ejemplo, en este caso, el marketing lo que busca es empezar a utilizar cosas que gatillen, por ejemplo, ese sistema 1, especialmente los sesgos. Si yo aplico el estímulo correcto sobre el sesgo correcto, voy a provocar entonces una elección correcta dentro de el consumidor. Entonces, aquí toma mucha importancia lo que dice Dan Ariely en su libro Predictable Irrationality, es decir, somos irracionalmente predecibles, porque si yo utilizo el estímulo de marketing correcto, puedo gatillar el sesgo correcto y voy a lograr influir sobre la decisión de un consumidor, algo que en psicología se denomina disonancia cognitiva, y eso, perdón, que se denomina persuasión psicológica, y la persuasión psicológica pues tiene que ver con básicamente cómo podemos nosotros influir a través de gatilladores, a través de bloqueadores mentales sobre las personas. Era básicamente lo que yo quería contarles el día de hoy, decirles que básicamente estamos estudiando mucho el tema de la mente humana, y esto pues nos permite conocer muy bien cómo se va a definir el comportamiento del consumidor. Muchas gracias entonces a Francesco, a Caterina, y quedo aquí a disposición de ustedes, compañeros.